Vamos a invitar a una persona que es político, claro, así, es el presidente además de un partido político, el Partido Republicano. Fue además candidato presidencial en las últimas elecciones, claro. José Antonio Kast está con nosotros en la línea a esta hora. ¿Cómo estás, José Antonio? Un gusto saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, estaba ahí atento escuchando el relato de cómo hacen patria en esas localidades extremas de nuestro Chile y que les ha tocado tan duro en el último tiempo también. Bueno, siempre ha tocado una dureza con el clima, con los desastres naturales, pero ahí siempre hay chilenos bien parados haciendo patria por todos nosotros. Dice, oye, que son buenos para hacer patria ustedes, ¿eh? Pero en definitiva es que nos gusta vivir acá, po. ¿Dónde más podríamos vivir? Bueno, también es cierto, pero así todo es una situación que para algunos requiere un sacrificio, un esfuerzo mayor que cuando uno vive en una zona urbana como, no sé, será Puerto Montt o Quillón, claro, o Castro, y es un reconocimiento a que la nacionalidad y la soberanía se hace gracias a que hay personas que tienen esa vocación o ese gusto por vivir en la naturaleza, pero es una naturaleza que les ha tocado compleja en los últimos años. Sí, y la última semana nomás, ahí con aluviones, cortes de camino. Anoche, por ejemplo, se cortaba el camino ahí en la Cuesta Moraga, dentro de otras cosas que pasan acá en el sur. Pero parece que está lloviendo también en Concepción, en otras partes. La gente que nos está escuchando ya también y siguiendo a través del Facebook, a ver si nos cuenta cómo está la cosa, ¿cierto?, en distintos lugares ahí, para que lo vamos comentando, relatando también en esta compañía de la música y las canciones, y esta compañía en tiempos de pandemia que hacemos también aquí a través de la radio. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué es de tu vida? Bueno, yo vivo en la comuna de Paine, que es en la zona sur de la región metropolitana. Aquí estamos recién recibiendo las primeras gotas de una lluvia que está anunciada y que es muy esperada por acá, porque no solamente nos ha golpeado el tema de la violencia después del 18 de octubre, el tema de la pandemia, sino que también ha golpeado fuerte la sequía, que es una crisis adicional a las que se vive en gran parte del país. Pero gracias a Dios, en lo personal, la familia, todo bien. Hemos realizado una cuarentena voluntaria, ya que la comuna de Paine no se encuentra con cuarentena obligatoria, pero sí atendiendo las instrucciones de la autoridad de salir solamente para lo indispensable de la casa, en la medida que uno puede realizar teletrabajo, que en mi caso se puede hacer. Lo he hecho y he tratado de cumplir con las normas que se han señalado por la autoridad sanitaria. Claro que sí. Oye, el WhatsApp está disponible acá para que nos puedan ir también siendo parte de esta conversación. La gente que también quiere hacer algunas consultas. Estamos acá con un ex candidato presidencial. No sé si va a participar en las próximas elecciones de nuevo, ¿no? Bueno, siempre he dicho que si Dios me da vida y salud, me encantaría estar en la papeleta de nuevo. Después de la primera experiencia, que fue bien increíble, porque los analistas políticos, los líderes políticos del sector que yo represento, que es el sector de la derecha, daban pocas posibilidades a mi candidatura, y siempre se hablaba de que iba a obtener cerca del 2-3%, que estaba en el margen de error, y la sorpresa fue importante para muchos de ellos cuando obtuvimos casi el 8%, en algunas comunas rozamos el 20%, incluso en Coronel, en Lota, y ahí muy agradecido a las personas que confiaron en este proyecto, y hemos seguido trabajando a través de un movimiento que se llama Acción Republicana y últimamente a través de este partido que está en proceso de formación y que ya estamos constituidos en 8 regiones, una de ellas la región de los lagos. Justamente aquí, esta región. El 26 de abril del 2020, esto hace muy poquito, pero el tiempo pasa también tan rápido y sobre todo en la situación que estamos. José Antonio Kast dice, presidente del Partido Republicano, esta pandemia puede ser la tumba para el populismo en Chile. Ex candidato presidencial respalda el actuar del gobierno ante la emergencia sanitaria y critica a los alcaldes y otras figuras de su sector por sus polémicas con el ministro Mañalich. Además, respecto de los temas que a su juicio serán fundamentales en los próximos meses, dice, soy de aquellos que creen que no va a haber plebiscito porque las prioridades van a ser otras. Eso hace el día 20 de abril, 20 de mayo, estamos ya en el mes de junio, ha pasado un tiempo. ¿Sigue pensando lo mismo, no? Bueno, en temas de plebiscito, claramente, yo estimo que saliendo de la crisis sanitaria vamos a estar de lleno en una crisis social y económica que tenemos que afrontar con todos los recursos que tengamos.
y pensar en todo lo que implica un plebiscito, la mantención de los constituyentes. El plebiscito salía, estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares en toda la etapa, desde que se inicia hasta que termina, y esos recursos van a ser muy necesarios para poder generar puestos de trabajo o para ir en ayuda de las personas que estén con más dificultades en lo económico. Por lo tanto, no creo que tenga sentido común insistir en hacer un plebiscito cuando el país va a estar literalmente en otra. Y para poder recuperarse necesitamos mucha inversión, no solamente inversión de nuestros compatriotas, sino que también inversión extranjera, y ningún inversionista va a venir a un país que tenga en duda las normas más esenciales del derecho a la propiedad, de todo lo que regula la Constitución, si es que va a estar pendiente por 2 años la resolución de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que las personas deberían empezar a pensar en algo distinto. El próximo año también tenemos elecciones parlamentarias, claro, y perfectamente podrían ser los nuevos congresistas, porque se renueva toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, quienes, si es que la ciudadanía así lo estima, entren a pensar en modificaciones puntuales a la Constitución. Yo soy de aquellos que creen que la Constitución no necesita modificaciones, pero si la ciudadanía así lo estimara, podría perfectamente hacerse dentro de las atribuciones que ya tienen los parlamentarios. Y respecto del tema de los alcaldes... Sí, pero antes de entrar a los alcaldes, porque a propósito de eso también, hoy también un ex presidenciable, Longueira, había propuesto también pasar de largo el plebiscito y llegar directamente a la elección de los constituyentes, o sea, más o menos una cosa así sería. Hay una diferencia, porque Longueira lo que señala es que él no haría plebiscito, iría directamente a elegir a los constituyentes. Claro. Yo creo que en Chile la gente no quiere más parlamentarios, quiere menos parlamentarios. Y lo que hace el plebiscito es abrir un segundo congreso, y un congreso que estaría enfocado solamente a hacer la nueva constitución, pero al final son legisladores también, y pasaríamos de tener 200 legisladores a 400 legisladores. Cuando uno le pregunta de esa manera a las personas, ¿usted quiere más legisladores? La gente le dice, oiga, pero si ya con los 200 nos sobra, ¿para qué queremos otros 200 más? Por eso yo digo que el plebiscito a estas alturas no tiene fundamento, no tiene razón de ser, y que los nuevos parlamentarios, si es que la mayoría de la ciudadanía quiere elegir a aquellos parlamentarios que están por una reforma constitucional, bueno, ellos tendrán que asumir esa labor. Y si la ciudadanía no estima necesario, bueno, votará por los otros candidatos que digan nosotros queremos cambiar las leyes que sí se requieren modificar para abordar temas como de las pensiones, laboral, de salud, educación, que son temas más bien legales que constitucionales. Pero ¿cómo sería eso el tema? ¿Cómo sería entonces? Porque si no se hace plebiscito, ¿cómo podríamos saber de que se quiere una nueva constitución y que los parlamentarios podrían ver ese tema? Porque hoy día la facultad la tienen los parlamentarios, si la constitución es modificable. Lo que pasa es que requiere un quórum más alto. Por lo tanto, si la ciudadanía manifiesta interés, tanto interés por el cambio de la constitución, va a votar por aquellos candidatos a diputados que vayan en su programa y vayan recorriendo las ciudades diciendo yo quiero que usted me elija para cambiar la constitución. Bueno, yo recorreré Chile diciéndole, mire, nosotros lo que necesitamos es buenos parlamentarios que hagan buenas leyes, y con buenas leyes vamos a salir adelante con mucho más prontitud que si cambiamos la constitución. Porque ¿qué buscan cambiar en la constitución? Cuando uno le pregunta a las personas de carne y hueso, no a los políticos que están más interesados, claro, ¿qué artículo le cambiarían a la constitución? Generalmente la gente le dice, no, mire, en realidad, no sé. Claro. Y cuando uno empieza a decir, oiga, pero usted quiere una constitución parecida a la que tiene Argentina, a la que tiene Brasil, a la que tiene Venezuela, a la que tiene Bolivia, no, es que no las conozco. Claro. Entonces hay muy poco conocimiento en la práctica de lo que hace y lo que no hace una constitución. Y la constitución al final es demarcar el camino por el cual uno quiere que el país avance. Y si nosotros vemos el camino que siguió Argentina, el camino que siguió Brasil, el camino que siguió Bolivia o Venezuela, la gente le dice, no, yo ese camino no quiero seguirlo. Entonces, ¿para qué va a cambiar la constitución? Ah, es que no me lo habían explicado. Entonces usted le puede decir, mire, usted puede cambiar la señalética, usted puede cambiar el disco pare, puede cambiar el sea al paso, puede cambiar el paso de cebra, puede poner un semáforo aquí, otro allá, y va a tener una gran carretera bien señalizada. Entonces lo que hay que cambiar es la señalización, no la carretera. Sí, pero estamos de acuerdo que hay abusos que se cometen y que también eso se presta como para que de repente algunas personas le digan, es que si cambiamos la constitución no van a aparecer esos abusos.
es que al final eso termina no siendo verdad. Si yo le empiezo a preguntar a las personas, ¿qué pasó después del gran acuerdo educacional? ¿Qué pasó después del acuerdo para salvar el Transantiago? ¿Qué pasó con la alza del IVA para mejorar la educación? ¿Qué pasó con las reformas tributarias? ¿Qué pasó con el binominal? Cada vez los políticos se ingeniaban para decirnos que ese cambio era histórico, que después de ese cambio venía un Chile nuevo. Y ahora es un poco lo mismo, porque nos dicen, si cambia la Constitución, cambia Chile. Pero alguien puede creer que van a haber más médicos disponibles, que van a construirse los hospitales por obra y gracia de un milagro, o que van a venir inversionistas extranjeros a producir en Chile. No va a cambiar. Lo único que puede hacer es empeorar. Por ejemplo, en el tema del agua, se habla de la nacionalización del agua. Claro. Bueno, un ejemplo concreto es que en Venezuela se nacionalizó el agua y se dijo, ahora sí el agua es de todo. Y cuando uno ve los videos de las ciudades venezolanas que están sin agua, porque no hay inversión en las cañerías, en el alcantarillado, en las obras civiles, y la gente recibe agua en bidones, pero se pelean por los bidones, porque tampoco alcanzan los bidones. Entonces, una cosa es lo que se promete o lo que hace que la gente sueñe con algo, y otra es la realidad. Y esa realidad, al menos en lo que es Latinoamérica, ha sido siempre distinta a la promesa que se realiza. Que bueno, vamos a integrar también a la gente, está muy participativa la gente acá, que quiere también quiere escuchar ciertas respuestas a consulta que le quieren hacer acá, también a Encantado. José Antonio Kast, que está con nosotros acá en esta jornada de la noche. Una que nos dice acá Carolina, nos dice simplemente así, grande Kast, o Jack, Alex Salinas también dice lo mismo, grande Hack, dice, bueno, lo escribió mal, es Kast. ¿Qué más nos dicen para acá? ¿Qué pasó? No sé, con don Alfredo. Y otro nos dice acá que llueve harto en la quinta región. Pero también, junto con eso, le saludamos ahí a la gente de la quinta región también, que nos está escuchando. Nos dicen, dentro del programa decía disminuir el Estado. ¿Cómo sería en el caso de la provincia de Palena, sin que esté el Estado, que se disminuya el Estado? ¿Cómo se lograría tener muchos los recursos aquí para la provincia? ¿Cómo nos haríamos visible en ese caso con este tema de la propuesta o el programa que tenías tú con respecto al tema de disminuir el Estado? Bueno, claramente les llegarían más recursos, porque si yo les pregunto de qué utilidad nos presta la gobernación que está en Puerto Montt, que está casi debajo, no abajo, está en el centro, pero hay una intendencia y una gobernación en Puerto Montt. Sí. Y así ocurre en todas las capitales regionales. Hay una gobernación en Arica, una en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó. Bueno, esas gobernaciones claramente tienen una función que no se requiere porque lo puede hacer la misma intendencia. Si después nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y la CONAF? ¿Por qué tiene que tener 30 periodistas? ¿Por qué la CONAF, en vez de tener 30 periodistas, no tiene 5 o 4 y el resto lo dedica a invertir en los guardaparques? Y hacemos que los guardaparques realmente puedan tener una vida más digna. Bueno, la provincia de Palena podría potenciar con mucho el tema del turismo sustentable, porque nosotros necesitamos inyectar los recursos donde produzcan. Los periodistas, que tienen una gran función y todo lo que uno quiera, en CONAF no apagan incendios, en CONAF no guían a las personas por los parques, eso lo hace el guardaparque. Entonces, si nosotros achicamos por un lado, vamos a agrandar o vamos a invertir mejor esos recursos. ¿Cuántos parientes conocemos de los políticos tradicionales que están en cargos de confianza? Y nosotros podemos decir que esas personas ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. No. Y aquí el impuesto que todos pagan por cualquier cosa, por el pan, por la leche, por cualquier consumo que se haga, el IVA, por ejemplo, bueno, lo primero que se paga con eso son los sueldos de los funcionarios públicos. Y funcionarios públicos que en algunos casos son operadores políticos. Bueno, eso hay que cortarlo, hay que cortar el gasto político para hacer más gasto social. Y cuando uno tiene más recursos, puede invertir más. Una de las grandes problemáticas que tiene, por ejemplo, la región de Aysén, es que no hay conectividad terrestre, porque faltan, ¿no es cierto?, un par de kilómetros. 64 kilómetros, 70. 64 kilómetros, que son bastante costosos. Y como Chile gasta tanto en funcionarios que son operadores políticos, en falso exonerados, bueno, si tuviéramos esos recursos, una de las prioridades sería la conectividad, aunque fuera inicialmente con una senda para bicicleta, con Aysén, porque eso se va ampliando.
Bueno, ese tipo de proyectos son proyectos país, que ayudarían a que la zona también sea más autosustentable. Porque si mejoro la infraestructura aeroportuaria, por ejemplo, y en Balmaceda tengo un aeropuerto que pueda tener los aviones día y noche y tenga bodegaje para hacer transporte de carga aérea, o si mejoro el aeropuerto de Chaitén, bueno, va a llegar más turismo. Y teniendo más turismo, nosotros podemos generar mayor inversión en la zona y no depender exclusivamente de los fondos públicos. En Aysén, si el Estado no invirtiera, la región se vendría abajo. Y nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la inversión privada y la inversión pública. Y que la inversión privada empiece a subir, si donde se genera más crecimiento y más posibilidades de trabajo es con la inversión privada, no solamente con la inversión pública. Estamos llegando ahí a lugares como, por ejemplo, Lago Palena. También saludamos ahí a Jaime, ¿cierto? Y Javier, ahí que están en el Lago Palena, ahí en el sector del Azul, comuna de Palena también. Le enviamos un saludo grande acá desde estos micrófonos. Estamos conversando con José Antonio Kast, ex candidato presidencial y presidente del Partido Republicano. Habíamos quedado adelante con el tema de los alcaldes que criticaban a Mañalich y además que respalda el actuar del gobierno ante la emergencia sanitaria. Eso faltó delante responderlo ahí, José Antonio. Sí, mi crítica apuntaba y sigue apuntando a la farandulización de la política. Porque después del 18 de octubre vimos que muchos parlamentarios circulaban por los matinales como que fueran panelistas estables y fueron farandulizando la política legislativa. Y cada uno se sumaba a la oferta del populista del momento. Todo era gratis, todo era regalar cosas, siendo que uno tiene que ser también en esto responsable en cómo gasta los recursos públicos. Y después del 18 de marzo, cuando ya se inicia la pandemia en Chile oficialmente declarada, los legisladores se cambiaron por alcaldes en los matinales y cada alcalde promovía una idea distinta. Y cuando esto parte, nosotros lo que necesitamos es unidad en el mensaje y respaldar lo que está planteando la autoridad. Cuando hay una disputa por el mensaje, cuando cada uno coloca una idea distinta, la ciudadanía al final no escucha el mensaje único y claro, escucha distintas propuestas y eso va desvirtuando lo que es la política sanitaria que se tiene que aplicar a nivel nacional. Por lo tanto, eso perjudica finalmente la toma de decisiones y los resultados de las decisiones que se toman. Si se hubiese dado una unidad de criterio, si hubiese habido un respaldo mayoritario al ministro de Salud y no tanta crítica, lo más probable es que hoy día tendríamos una situación más positiva que la que tenemos. Si bien es cierto, yo tenemos una situación crítica en muchas regiones, como por ejemplo la región metropolitana, si la comparamos con lo que ha ocurrido en países desarrollados, al mismo número de contagiados, nosotros hoy día tenemos menos muertes que lamentar. Todas las muertes son muy lamentables, pero en España murieron 6 veces más personas al mismo número de contagiados y en Italia cerca de 8 veces más de personas al mismo número de contagiados que llevamos hoy día en Chile. ¿Y cómo lo hubieras hecho tú si hubieras sido el presidente, en este caso el tema de las cuarentenas que se piden? Y otros temas más, agreguemos acá. Aquí hay una persona que me escribe acá, me dice, ¿es necesario que tantas autoridades se estén entregando las famosas cajas? ¿Se han dedicado solamente a esta actividad y a sus responsabilidades? Nada. Por eso el país está como está. Bueno, dice otras cantidades más de cosas acá la persona que nos escribe acá también a través del WhatsApp. Bueno, no deja de tener razón. Si cada uno se aplicara a lo que le corresponde y no a comentar lo que otros hacen o no hacen, el país funcionaría bastante mejor. Si los alcaldes, más que estar en los matinales, comentando todo, en vez de estar en vez de eso estuvieran solucionando los problemas, habría otro Chile. Si yo veo al alcalde Jadwe, por ejemplo, que reclama por el tema de las cuarentenas sí, cuarentenas no, si él se hubiese aplicado en todo lo que es la Vega Central, bueno, a lo mejor las aglomeraciones no se habrían dado con la fuerza que se dieron. Él podría haber ocupado todo su liderazgo político para haber ido a la feria, a la Vega Central, y haber hablado con los locatarios, con los clientes, ¿no es cierto?, y haber pedido responsabilidad. Pero no, está más en los medios de comunicación reclamando por lo que hace y lo que no hace, en este caso el ministro Mañalich. Si yo hubiese sido presidente, lo primero que me habría dedicado es alinear a mis propios partidarios,
partiendo por alcaldes, senadores, diputados, cores, concejales, todos los que tienen representación popular. En muchos casos se han dedicado a criticar la gestión del gobierno. Yo, no siendo un integrante de los partidos de gobierno, he sido más apoyador que otros que sostienen la continuidad política del gobierno. Yo me declaré opositor y como partido lo representamos hacia la moneda por el camino constitucional o de asamblea constituyente a los que nos llevaba el presidente. Pero una vez decretada la pandemia, estuvimos ahí tratando de fortalecer el mensaje único en lo sanitario y también de apoyar las medidas económicas que estaba levantando el ministro Briones. El gobierno ha llevado a un gran acuerdo nacional con la oposición para abordar los efectos de la pandemia. ¿Usted cree que es necesario ese gran acuerdo nacional? ¿Y qué debiera tener ese acuerdo? Si es que... No, nosotros nos declaramos contrarios a ese gran acuerdo porque estamos en contra de los arreglines políticos. Y cuando uno se quiere sentar a conversar, primero tiene que tener muy claras las cosas que va a plantear y le tiene que decir a las personas que se van a venir a sentar a la mesa cuáles son las reglas del juego. Y aquí el gobierno llamó, pero no les dijo, miren, aquí usted se puede venir a sentar a colaborar en una alternativa de salida a los distintos temas, pero no venga a hacerme exigencias como que tengo que subir los impuestos, como que tengo que echar al ministro tal o al ministro tanto. El gobierno tiene las facultades hoy día y los ministros del gabinete del presidente Piñera tienen las herramientas suficientes para enfrentar temas sanitarios, temas económicos, sociales y laborales. No necesitan de una oposición que en muchos casos ha sido obstruccionista a las cosas que se quieren hacer para poder tomar decisiones. Por lo tanto, nosotros rechazamos este arreglín político y le planteamos al gobierno que con carácter, con liderazgo, pueda hacer las cosas que sean en beneficio de las personas. Qué grande, ¿cierto? Bueno, hay la conversación durante esta noche aquí con José Antonio Kast, presidente del partido, ¿cierto? Que en este caso es el Partido Republicano. ¿Cómo anda el Partido Republicano todo esto? Bueno, estamos ya constituidos oficialmente en 6 regiones, que es Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, Araucanía y Los Lagos. Estamos próximos a recibir la autorización también o el reconocimiento del CERVEL en las regiones de Valparaíso y Biobío. Y estamos ya en la última etapa de la recolección de firmas en Antofagasta, en la región metropolitana y en Los Ríos. Y todavía nos falta un recorrido en la región de Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Atacama, en Aysén, que está allá al ladito, y en Magallanes. Así que aprovecho de pedirle a todos los que nos tengan simpatía o tengan interés por nuestro proyecto en Aysén, que se atrevan a firmar como militantes del Partido Republicano. ¿Eso significa llevar candidato, por ejemplo, a las próximas elecciones? Bueno, nosotros el desafío que nos planteamos cuando nos constituimos era poder participar en las elecciones parlamentarias, de senadores y diputados, y en la presidencial. Para ir a la presidencial tenemos que estar constituidos en las 16 regiones y para eso tenemos todavía bastante tiempo, tenemos hasta junio del próximo año aproximadamente, pero para ir a las elecciones municipales tendríamos que estar constituidos en las comunas donde quisiéramos presentar candidatos a alcaldes o concejales y lo mismo en la región si que quisiéramos levantar candidatos a gobernadores regionales. Hoy día lo podríamos hacer prácticamente en 8 regiones sin problema, en toda la región y también en las distintas comunas. Pero tenemos muy claro que vamos a llevar candidatos donde tengamos buenas personas que presentarle a la ciudadanía para poder potenciar la actividad política. Nuestro interés no es ir a quebrar la situación en las distintas comunas, sino que nos interesa que los candidatos que llevemos sean personas que sean reconocidas por su trayectoria política o social en los lugares donde se presenten. Perfecto. ¿Es conveniente y necesario elegir gobernadores regionales? Me preguntan aquí, ¿qué opinas tú a propósito de eso? ¿Es necesario? Bueno, a propósito que hablábamos de disminuir el Estado también ahí. A ver, yo creo que hoy día ya es una ley. O sea, ya es ley y eso ya no se puede discutir. Cuando se estaba legislando, y yo todavía era parlamentario, yo fui muy contrario a la manera en que salió esta ley, donde no se le entregaban las atribuciones suficientes a los gobernadores y se generaba una segunda figura que era el del representante del presidente. O sea, el intendente actual divide sus funciones en 2. Está el delegado presidencial y está el gobernador regional.
Y eso es duplicar la función pública, en alguna manera, va a aumentar el gasto, y los gobernadores se van a transformar en pequeños buzones, voceros, sí, pero más que buzón, aquí el riesgo es que como el gobernador no va a tener la responsabilidad de la ejecución de las cosas en gran parte de las áreas de trabajo, él va a poder decir siempre que la culpa es de otro. Por lo tanto, va a leonar a la gente para ir en contra de la autoridad central, diciendo que no le han entregado los recursos suficientes para generar lo que él prometió. Y se va a generar una disputa política en las 16 regiones con el gobierno central. Claro. Si se le hubiesen entregado más atribuciones, el gobierno central podría decirle a los ciudadanos de la región que nosotros le hemos entregado todos los recursos, todo, y este señor no ha hecho la pega. Claro. Así que en 4 años sáquelo. Hoy día se va a demorar más la gente en darse cuenta de si es alguien que realmente está por hacer las cosas o por beneficiarse personalmente. Es un león sin diente, ¿no? Bueno, algunos lo han descrito así, y yo creo que en parte tienen razón, porque las atribuciones en la práctica, la toma de decisiones, lo que se buscaba era una mayor descentralización. Y esto, bueno, genera una mayor autoridad local, pero no va a generar los cambios que la gente piensa. Es como cuando se dio la elección directa de los consejeros regionales. Cuando uno va por las plazas de armas de las distintas ciudades o pueblos y le pregunta a alguien, oiga, ¿usted por quién votó para Core? Y la gente lo queda mirando y dice, ¿qué aliño es ese? ¿Ah? ¿Qué es lo que es el Core? Entonces la gente no tiene ni siquiera conciencia de quién era su consejero regional. Y la teoría era que eligiendo directamente a los consejeros regionales y no vía indirecta a través de los concejales, la situación de descentralización iba a mejorar. Y no cambió. Entonces aquí se va a haber dado una ilusión de cambio, pero la realidad dista mucho de lo que se prometió. Sí, bueno, aquí en el Core no es un buen ejemplo acá, porque aquí los conocemos bien. De hecho, tenemos una conversación luego con un Core, una vez que ya un ratito más también vamos a seguir nuestra programación acá, conversando durante la noche. Tenemos ahí a propósito de un Core, porque aquí hay harta información, hay una especie de cercanía, por lo menos participan los que están acá cercanos acá, los consejeros regionales. Hacen reuniones también, desde Puerto Montt vienen a hacer reuniones por acá también, una vez al año. Me alegro de que ahí la realidad sea distinta, pero generalmente en las grandes ciudades... Las grandes ciudades ni los ven, ni saben quiénes son, ¿no? Nadie sabe quién es el Core. Claro, ahí en las zonas más apartadas se transforma en una autoridad importante porque es el vocero también y el defensor de las causas locales. Claro. Pero en las ciudades más grandes eso lamentablemente no ocurre. No ocurre, claro. Ha estado buenísima la conversación, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en esta noche, José Antonio. Muchas gracias a ustedes, que estén bien y ojalá que no ocurra ningún hecho que lamentar en las semanas que vienen, dado el frente mal tiempo. Muchas gracias nuevamente, un abrazo. Que estén muy bien. Muy bien.